Dios te bendiga. Bueno, muy buenas noches, una gran alegría, un gran gozo poder compartir con ustedes aquí y también con aquellos que están en casa mirando en esta noche una palabra que realmente el Señor me ha ministrado muchísimo y que la quería compartir con ustedes. El título es Arrepentirse a tiempo, ¿sí? Vamos a definir lo que es el arrepentimiento en primera instancia para que se entienda que tiene dos acepciones, tanto del griego, que significa metanoio, es decir, un cambio de mente, y en el hebreo teshuvá, que es un volverse de. Justamente lo que es el arrepentimiento es la vuelta, el regreso a los brazos del Señor, saliéndonos del pecado totalmente y renovándonos, ¿sí? Vemos que en varios versículos bíblicos podemos apreciar de que la palabra habla de lo que es el arrepentimiento. Mateo 3, 1, 2, Juan el Bautista, cuando comenzaba la predicación, decía: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver en toda la Biblia muy marcada el arrepentimiento. En especial acá yo lo voy a estar enumerando en los primeros libros del Nuevo Testamento. Ya Juan hablaba en el versículo 8 acerca de los frutos dignos de arrepentimiento, es decir, cambios verdaderamente de dirección, poder realmente dar esos frutos para que se note que Cristo vive en nuestra vida, ¿no? Luego también Jesús nos dice ya en Mateo 4:17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 9:13 hago una pequeña introducción porque nos vamos a meter en un tema muy lindo que tiene que ver también con la parábola del hijo pródigo. En Mateo 9:13 Jesús, sentado en la mesa con publicanos, dice lo siguiente: llama a Leví justamente, es decir, Mateo, y dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos también dice otro tanto, dice lo mismo, en el 2:17, comiendo en casa también de Leví, lo hace la referencia a Marcos, hace en el versículo 17, dice: al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos viendo en los distintos versículos cómo el Señor va matizando con distintos aspectos de lo que significa verdaderamente el arrepentimiento. También encontramos un paralelismo en Lucas, por eso estoy comentando, digamos, tanto a Mateo, a Marcos y ahora a Lucas, en el capítulo 24, versículo 46-47, no sé si ustedes se recuerdan, camino a Emaús, el Señor les abre las escrituras a sus discípulos que estaban verdaderamente tristes y dice lo siguiente: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Si trazamos un paralelismo, vamos a ver que tanto Juan, tanto Jesús, y tanto en la primera iglesia también, por parte de Pedro, en Hechos 2:38, también comenta acerca del arrepentimiento. Dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, ¿sí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que cada uno, Pablo obviamente lo comentó también, y en segunda de Pedro también lo encontramos, ¿no? Pedro despierta un poquitito en segunda de Pedro 3:9 el entendimiento, ¿sí?, de la iglesia,
para que permanezca firme, y justamente dice en este versículo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Obviamente no puede haber fe ni salvación sin arrepentimiento. ¿Sí? En Lucas 18, del 9 al 14, vemos la parábola del publicano y del fariseo. No voy a entrar de lleno a la parábola, pero sí comentárselo, cómo vemos que uno se va a querer justificar, ¿no? El fariseo, si uno lo puede leer en casa, se va a dar cuenta cómo se quiere justificar por sus obras, sin arrepentirse, justamente, y el publicano hace ese acto hermoso de arrepentimiento, ¿no? El maestro nos muestra esas dos connotaciones, ¿no?, que se van dando en ese versículo. El arrepentimiento es un elemento de fe salvadora fundamental, entonces por eso quería entrar ya de lleno. Si Pupi me acompaña con la parábola que voy a comentar hoy, que es justamente Lucas 15, del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Lo vamos a ver que está en una serie de 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, ¿sí? Todo tiene que ver con una charla que el Señor tiene justamente con los fariseos. Y le va mostrando verdaderamente, ahora vamos a bucear un poquitito en esta hermosa parábola, para entender de cómo Dios ve verdaderamente el verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas veces cualquiera de nosotros cometemos un error y queremos saldar ese error y decir, bueno, discúlpeme, hice algo que no fue correcto? Pero el Señor siempre va más allá. Por eso quiero que buceemos ahora un poquito en esta parábola. No sé si, Pupi, la tenés por ahí. Ya, Lucas 15, del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, me ha
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas tus cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Realmente hermosa, nos deja como enseñanza grandísima lo que justamente tiene que ver con el arrepentimiento. Vamos a detallar en cada versículo. Convengamos que comienza con un padre tenía 2 hijos, y me quiero detener precisamente en el versículo 17, si me acompañás, Pupi. Con el verdadero arrepentimiento incluye justamente un proceso. Cada uno de estos procesos lo podemos dividir en 6 pasos. El primer paso lo podemos ubicar en el versículo 17. Fíjense que habla de volviendo en sí. El volver en sí justamente tiene que ver con el cambiar lo que justamente habíamos definido recién como el sentido, ¿sí?, a esa maldad, a ese pecado, a toda una vida cargada de promiscuidad y demás, para revertir la situación y pensar, razonar, sentir en el interior que verdaderamente debía cambiar esa situación. Después, en el versículo 18, si me acompaña Pupi, el verdadero arrepentimiento consta de un plan, además, como segundo punto. Porque dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y de ahí vemos el plan del hijo menor de tratar de tomar la decisión, como segundo punto, de ir justamente al Padre. Toma la decisión, después de ese arrepentirse, ¿sí? Un arrepentimiento que indudablemente esa convicción ha venido pura y exclusivamente de Jesucristo, ¿no? Justamente para poder revertir ese pecado que habitaba en él. Convengamos que en aquella época, cuando un hijo, y máxime si era un hijo menor, le pedía la herencia al padre, prácticamente le estaba diciendo en pocas palabras: quiero que te mueras. Entonces, para una platea, por así llamarla, de fariseos que estaban escuchando de la boca del Señor que un muchacho de aquella época le pidiera la herencia al padre, era realmente pintado por el maestro como el peor de los peores de los pecadores, ¿sí? Y fíjense en otro detalle, me detengo en esto porque es importante también, que el padre tuvo que malvender todos sus bienes. En aquella época no es que uno podía ir al banco, ¿sí?, y poder retirar el efectivo y decir: bueno, tomá, acá tenés la herencia, sino que indudablemente el padre tuvo que vender todas sus posesiones, tuvo que vender todo lo que tenía y malvenderlo. ¿Por qué? Porque para poder tener el dinero pronto, tuvo que justamente deshacerse de esas propiedades que le habían costado a toda la familia años de esfuerzo, ¿sí? Y ese muchacho se va lejos y malgasta todo. Pero bueno, acá estamos en el segundo punto de estos pasos, que es hacer un plan. En ese plan de volver, de armar toda una ingeniería para volver y volver al Padre. Un tercer punto para rescatarlo, lo vemos en el 15-20 justamente, de levantarse justamente y ponerlo por obra. Levantándose justamente vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Además de levantarse y ponerlo por obra por parte del hijo menor, vemos la actitud del padre. Convengamos que cuando habla de que justamente se había pegado a uno de los hombres de la región para que lo mandaba a apacentar cerdos, justamente el versículo
especifica de que le tenía que dar bellotas a los cerdos. Justamente esas bellotas eran indigeribles para un ser humano y sí la podían digerir los cerdos. Quiere decir que estaba totalmente perdido ese muchacho e inclusive con hambre porque no había nadie que le pudiera dar de comer. Él, vamos viendo más adelante cómo va recapacitando de que muchos jornaleros de la casa del Padre tienen abundancia y él está pasando necesidad. Muchas veces eso ocurre con todos nosotros, ¿sí? Cuando no hemos entrado aún, no hemos conocido al Señor, nos desesperamos porque indudablemente nos damos cuenta de que nuestros esfuerzos para querer llevar una vida digna adelante es imposible. Y solo con el Señor podemos tener esa bendición de ser enriquecidos y de ser guiados. Un cuarto punto que le quería comentar justamente es de Lucas 15, 21, que habla de lo siguiente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense cómo el hijo menor arma esa estrategia tratando de restituir, por así llamarlo, todo lo que había perdido, ¿sí? Pero bueno, el padre se echa sobre su cuello, como leímos en el versículo anterior, y lo besa, ¿no? Fíjense que también al besarlo, al correr hacia el hijo, habla de que justamente el padre lo estaba esperando. Así hace nuestro Señor con cada uno de nosotros, con un pecador que verdaderamente se arrepiente. Está permanentemente esperándonos. ¿Por qué? Porque es un Dios perdonador, un Dios bueno, es un Padre bueno que está dispuesto justamente a recibirnos. Y fíjense que le da una capa, signo de dignidad, un anillo y sandalias, ¿no? Lo destaca como hijo y lo hace entrar a su casa. Un quinto punto, justamente de eso se trata, el 15:27, entraba el hijo a la casa del padre. Él le dijo: tu hermano ha venido, hablándolo con el hermano mayor, y tu padre ha hecho matar al perro gordo por haberle recibido bueno y sano. Perdón, no hablando con el hermano mayor, sino con justamente uno de los siervos del dueño que estaba justamente allí en el campo. Y un sexto punto, que lo podemos encontrar en Lucas 15:32, es el signo justamente de agradecimiento por toda esa restauración. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, dice el padre, le comenta al hijo mayor, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Justamente de eso se trata el arrepentimiento, de un cambio radical en la manera de vivir, un cambio radical en la manera de pensar, un cambio de dirección. Fijémonos también un poquito en lo que ha pasado con el hijo mayor. El hijo mayor, lo comenta la parábola, justamente parábola significa, lo quería comentar, justamente una verdad espiritual. El Señor lo ponía al lado de una historia para justamente poderlo hacer entendible para que la gente justamente lo pudiera discernir. Pero las verdades del reino siempre estaban preparadas y en intimidad con sus discípulos. Pero quería pasar un poquitito al hermano mayor, porque si ustedes ven en prácticamente toda la historia, el hermano mayor aparece prácticamente al final, condenando un poco la actitud del hermano menor. Y podemos observar dos clases en realidad de pecadores. En el hermano menor, el pecador empedernido, ¿sí? Aquel que despilfarra todo, que realmente dilapida su vida, ¿sí? Y el hermano mayor. Me quiero detener un poquito en el hermano mayor porque también
el hermano mayor hace lo que el padre le dice, está siempre atento, va a trabajar a su campo. Daría la impresión como que siempre le obedece al padre, pero en realidad no está tampoco muy en coinonía ni con el menor ni con el padre. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que verdaderamente el hermano mayor termina enojándose, no quiere entrar verdaderamente a esa fiesta. Y aunque parezca mentira, bueno, la parábola termina allí, ¿no? El hermano mayor enojado, ¿sí? Y que no entra a la fiesta. El padre le dice, lo mío es tuyo también, así que no tenés por qué enojarte. Él le recrimina, le dice, yo siempre te he servido, siempre he estado a tu lado, pero bueno, indudablemente no quiere entrar. Y vemos en el hermano mayor al pecador religioso, aquel que verdaderamente cree que por sus obras puede ganar el cielo, ¿sí? Y se da cuenta de que verdaderamente solo la sangre de Cristo nos trae redención de pecados y hace de que verdaderamente podamos vivir una vida plena, ¿sí? Esta historia sigue un poquitito más adelante, unos capítulos más adelante, unos meses más adelante, justamente con la muerte de Jesús, ¿no? El hermano mayor termina siendo uno de esos fariseos, ¿no? Que señalaban con el dedo a Jesús y lo criticaron durante todo su ministerio y terminan justamente con la muerte de Jesús. El arrepentimiento no es un acontecimiento de una sola vez. Es decir, cuando uno se arrepiente y viene de rodillas ante el Señor diciendo no puedo más con mi vida y quiero verdaderamente un cambio, Señor, quiero que verdaderamente cambie mi vida, que me ministres, hagas de mí el propósito que tenés justamente para mi vida. Y ahí podemos observar de que el arrepentimiento en realidad tiene que ver con todos los días. Todos los días tenemos que doblar rodillas, todos los días tenemos que pedirle perdón justamente al Padre por aquellas cosas, si bien tenemos abogado que es nuestro Señor Jesucristo, pero justamente tenemos que pedir perdón por aquellas faltas para tener una buena intimidad y una buena relación con el Padre. Bueno, realmente podemos decir que el Padre envió a su Hijo para traerle de regreso a sus brazos. Cuando vuelves a Él tienes todas estas bendiciones, por así llamarlo. El Padre te pone un anillo en el dedo, te da lo que serían las arras de la herencia. Ese anillo nos está dando, arras significa la garantía justamente de esa herencia que tenemos por ser nada más ni nada menos que hijos de Dios. Nos viste de nuevo. Ese vestido nuevo que hablábamos hace un ratito significa darnos dignidad, darnos una nueva naturaleza. Traíamos nosotros esa naturaleza pecaminosa, traíamos lo peor de lo peor en nuestras vidas y el Señor nos abraza, nos besa. Obviamente, todo mérito del Señor, obviamente. Uno toma la decisión, como lo hizo el hijo menor, de volver en sí y abrazarse a ese Padre bueno que siempre está esperando. Y como dice 2 de Corintios 5:17, te hace una nueva criatura. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Además, mata nada más ni nada menos que el mejor becerro. No sé si se pusieron a pensar un poquito, el mejor becerro, el Cordero de Dios, entregado sin mancha para que justamente nosotros podamos tener la vida eterna, podamos arrepentirnos y
tener la garantía de poder creer, tener fe, ¿sí? Que no existiría si no hubiera un genuino arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento sincero, ¿sí? En la antigüedad, el término sincero viene de este tema, justamente de los jarros que hacían los alfareros, y le ponían, cuando tenían algún defecto, alguna rajadura, le ponían cera para cubrirlo, y los vendían así. Entonces, el término sincero es justamente sin esa cera que enmascara ese quiebre, esa rajadura que cada uno de nosotros tenemos. Así que, y además, como último punto, no me quiero olvidar que hace una fiesta también el Padre. ¿Y dónde lo vemos reflejado? En Apocalipsis 19:9. Escuchen, dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Así que, fíjense, todo lo que en realidad el Padre nos da. Nos pone un anillo, nos da las arras, ¿sí? Nos viste, nos da ese vestido, nos viste de nuevo, nos da un nuevo nacer en Cristo, nos hace justamente una nueva criatura, mata al mejor becerro y además hace una fiesta. Realmente me ha ministrado muchísimo esta palabra. Traté de ir lo más rapidito posible porque sé que el tiempo nos apremia, pero quería dejarle esto como conclusión de esta parábola, que verdaderamente ha ministrado muchísimo, como les dije al comienzo de mi vida, y espero que también pueda ministrarla a ustedes. Verdaderamente el Padre ha hecho todo. Desde el inicio de la creación ha hecho todo para que el hombre viviera en coinonía, en armonía, en unión con Él. El pecado trajo toda esa destrucción, sí, al mundo. Pero a partir nada más ni nada menos de que la venida de Cristo y a partir de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da una vida nueva. Y esa vida nueva hace de que verdaderamente podamos tener una vida eterna, como garantía de saber de que podremos pecar, pero aunque pecamos, como les dije hace un ratito, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, para defendernos. Entonces, arrepintámonos en forma diaria, pidámosle a Él la dirección para nuestras vidas. Tratemos de calmar esas ansias a veces de apurarnos tanto, ¿no? En la vida, como hablaba el pastor, prestarle atención a las pequeñas cosas, prestarle atención en dar, prestar atención en dar y no en tratar de amontonar, ¿no? Como hablaba él. Y guardar justamente lo más importante que tenemos, que es la comunión con nuestro Señor, ¿sí? Y esa intimidad que no debemos perder nunca. Por eso hoy los insto a que el arrepentimiento sea una obra, por así llamarla, de todos los días, ¿sí? De doblar las rodillas y pedirle perdón cuando tengamos que hacerlo siempre al Señor, porque siempre cometemos de una manera o de otra, por omisión o haciéndolo sin querer, podemos pecar. Así que arrepintámonos de corazón y les pido si me pueden acompañar en oración para sellar esta palabra y agradecerles porque, bueno, he podido compartir con ustedes algo que verdaderamente Cristo ha puesto en mi corazón. Así que, si me acompañan de pie. Padre, queremos agradecerte en esta noche todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias por tu sangre, Señor, que nos ha redimido. Gracias por haberte entregado como ese cordero sin mancha, Señor, para que de una vez y para siempre se haga ese sacrificio, Señor, que nos dé verdaderamente ese cambio. Queremos todos los días, Señor, que Cristo verdaderamente se haga efectivo en nuestra vida. Para eso debemos doblar, como decíamos, las rodillas, Señor,
y que ese arrepentimiento sea diario, ese cambio de dirección sea diario, Señor. Que esa mente, ese corazón sea transformado por tu Espíritu Santo, que es el único que nos puede dar, sí, la palabra justa en el momento justo para cambiar nuestro rumbo, Señor. Gracias por esta palabra que nos has regalado en esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te agradecemos infinitamente, siempre, siempre infinitamente, por todo lo que haces por todos nosotros. En el poderoso nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Muchísimas gracias.
Amén. ¿Qué les parece si no le damos un fuerte aplauso a Jesús? Amén, gloria a Dios. Qué lindo lo que nos compartía Sergio. Qué lindo es. Volvamos al primer amor, volvamos a la habitación donde habitamos en la intimidad con Dios. Amén. Así que Dios los bendiga mucho. Nos encontramos el sábado en las reuniones, así que el que quiera venir a presenciar, ahí está el número de teléfono de este lado, para anotarse por los cupos y lugares, ya que son 2 reuniones. Así que nos vemos, que Dios los bendiga muchísimo.